La catolicidad no es uniformidad, sino variedad en comunión y en fraternidad cristiana. Las palabras pronunciadas el 15 de enero de 2022 en la Catedral Primada, con ocasión de su ordenación episcopal, han sido una de las constantes en el desempeño de su ejercicio, tanto como obispo auxiliar de Toledo, como en su responsabilidad como secretario general de la Conferencia Episcopal Española, cargo para el que fue elegido el 23 de noviembre de 2022. Don Francisco César García Magán nació en Madrid el 2 de febrero de 1962. En 1980 ingresó en el Seminario Mayor de Toledo. Fue ordenado sacerdote el 13 de julio de 1986 por el cardenal don Marcelo González Martín. Tras estar los primeros años de su ministerio sacerdotal en Toledo, fue trasladado a la Santa Sede de 1991 a 2007, prestando servicio primero en Roma como oficial de la Secretaría de Estado y posteriormente como secretario y consejero de las nunciaturas apostólicas en Colombia, Nicaragua, Francia y Serbia. En 2007 regresó a su archidiócesis de Toledo, donde ha desempeñado diferentes cargos. Recibió el nombramiento como obispo auxiliar de Toledo el 15 de noviembre de 2021. La consagración episcopal tuvo lugar el 15 de enero de 2022 en la Catedral Primada de Toledo. Unos meses después, el 23 de noviembre, fue elegido por mayoría absoluta en primera votación secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Don Francisco César visita hoy el plató de Enfoque A2 para hablar de diferentes cuestiones, entre las que destaca la visita del Papa León XIV a España, una visita que se producirá del 6 al 12 de junio y para la que ya está en marcha un comité preparatorio del que forma parte. Pero también el momento actual que vive la sociedad española y, por supuesto, la actualidad de la Iglesia diocesana. Buenas noches. Del 6 al 12 de junio, el Papa León XIV va a visitar nuestro país, España. Desde hace 15 años no recibimos la visita de un Papa, de un Santo Padre. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española es nuestro invitado a este especial Enfoque A2. Don Francisco César García Magán, que es también obispo auxiliar de Toledo, definió esta visita como una espera de Adviento en tiempo de Cuaresma. Es una visita importante, no solo porque es la visita del Papa León a la sociedad española, a España, a la comunidad, a la Iglesia de España, sino porque también es una visita de un jefe de Estado y es algo que no debemos de dejar a un lado. Don Francisco César García Magán, buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Entre las muchas cosas que le podían pasar al secretario de la Conferencia Episcopal Española, va usted a cumplir 3 años ahora Ya los he cumplido. 4 años en noviembre. Voy a cumplir 4. 4 años ahora, sí. O sea que está en 3 años y unos meses. Sí. Es que no quiero que sea una condena, por eso lo quiero decir de otra manera. Hombre, la perspectiva de la visita de un papa estaba abierta. Con el Papa Francisco muchas veces llegamos, no sé, hasta a tocar con las manos, pero sí que es verdad que con el Papa León XIV esa perspectiva se ha hecho ya realidad, ya está confirmado. ¿Y qué supone para usted personalmente? Vamos a empezar primero por el yo, aunque yo sé que no deberíamos. Pues mira, has dicho esto y me ha tocado vivir, han sido estos 3 años casi y medio muy singulares, porque también me ha tocado asistir al funeral de 2 papas, cosa que no sucede así habitualmente. Como en Roma tienen un dicho para decir que una cosa ocurre muy de tarde en tarde, esto ocurre ogni morte dei papa, cada muerte de papa. Claro, estuve en el funeral, en el entierro del Papa Francisco, pero también participé en el entierro del Papa Benedicto, aunque era emérito. Y luego me ha tocado el funeral de 2 papas, la elección de un papa, porque estuve también en la elección, en la misa de inauguración de pontificado y ahora en el viaje del Papa. Pues es como si es un regalo. Es un regalo. Es un regalo para nuestras iglesias de España, para nuestras diócesis de España, pero es un regalo, yo creo, para toda la sociedad española. Para toda la sociedad española, para todos los hombres y las mujeres de bien, porque el magisterio, la persona del Papa, el mensaje, pues es un mensaje que es una aportación al bien común de una sociedad, al bien común, por supuesto, desde el respeto a la pluralidad democrática y a la libertad de pensamiento que tiene toda persona, pero es una aportación. Y como decías, es algo que se ha hecho realidad. Yo he dicho también que había hambre de viaje de papa.
tú lo has señalado, ¿no? El Papa Francisco se quedó con las ganas y casi con un viaje ya preorganizado o anteorganizado a Canarias. Él, de hecho, ante las reiteradas invitaciones de los obispos de Canarias, les había dicho que sí iba. Lamentablemente, pues falleció y ese deseo se quedó sin cumplir. Pero hay un detalle muy bonito del Papa León que nos comentaron cuando estuvimos, pues un grupo de las sedes donde va a visitar el Papa, más luego el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Argüello, y servidor, estuvimos en Roma el 9 de enero, ahora se puede decir, en una reunión de trabajo en la Secretaría de Estado, y allí nos informaron que el Papa León ha querido asumir todos los proyectos de viaje que tenía el Papa y que no podía y que no hizo. Por ejemplo, el de Canarias, por ejemplo, irá, si Dios quiere, a Argentina y a Uruguay. Y el Papa León ha dicho, yo quiero completar ese proyecto, lo cual yo creo que es bonito y significativo. Entonces, bueno, pues es la alegría de después, tú la apuntabas, después de 15 años, tener de nuevo al Papa en España, la alegría de que el Papa León ha elegido como uno de los primeros destinos, ha sido este de España. Somos fuera de Italia, seremos el primer país de la Unión Europea que el Papa visita. Digo de la Unión Europea y no de Europa, porque el Papa próximamente va a ir al Principado de Mónaco, Sí. que le invitó el príncipe Alberto y va a ir a Mónaco. Pero bueno, de la Unión Europea, pues es el primer viaje. ¿Y por qué hace esto el Papa? El otro día me preguntaba una persona, ¿y por qué el Papa ha optado por ir a España de los primeros? Yo creo que el Papa León, habiendo sido misionero y obispo en Perú, es muy consciente de la labor evangelizadora de España en América y de lo que significó la misión, tantos misioneros, misioneras que a lo largo de la historia han llevado allí la buena nueva del Evangelio. Y yo creo que está motivado por eso, ¿no? Está motivado por eso porque ve ese vínculo que hay entre la fe y las iglesias de España con las de América. Estamos hablando de que va a visitar Madrid, Barcelona y Canarias. Las dos sedes de Las la dos Canaria, que hay dos diócesis sedes. canarias. Sí, Y hasta ahí. O sea, hasta ahí. no podemos hacer, porque en la rueda de prensa de hace unos Sí. días en la comisión permanente dice, hombre, pero una escapada, hombre, no. Antes de llegar a esa reunión de preparación, ¿no? En los diálogos previos que hemos mantenido en la Conferencia Episcopal a nivel de comisión ejecutiva, incluso a nivel de comisión permanente, pues claro, los destinos posibles y la lluvia de ideas o de destinos, en este caso, que se puso encima de la mesa era muy grande. Entre otros, ¿no? Estaba Santiago de Compostela, estaba Valladolid, porque de allí era Santo Toribio en Mogrovejo, obispo en Perú, y por supuesto también se dijo, Toledo hacemos el 8º centenario, pero bueno, también se nos dijo, en Secretaría de Estado, el Papa es joven, entre comillas, para lo que es la edad de un Papa, tiene 70 años, si Dios quiere, hay un pontificado por delante todavía que será largo y que será de muchos años. Entonces también se nos dijo, bueno, este viaje del Papa a España no será el último y el único, habrá más viajes. Confiemos que en otro próximo viaje podamos de nuevo tener aquí la presencia del Papa como la tuvimos en 1982 de San Juan Pablo II. Exacto. Es una visita de un jefe de Estado. Lo digo porque, aunque parece que ha sido acogido de forma positiva este anuncio de la visita del Papa León XIV, por cómo tenemos esta sociedad, que de todos sacamos punta, de que está muy polarizada, sí que es verdad que va a ser la primera vez que un Papa hable ante las Cortes Generales, que eso ya se confirmó en apenas unas horas. Es una visita de un jefe de Estado y eso no es baladí. Pues sí, claro, tiene esa doble perspectiva o esa doble dimensión la visita del Papa. La primera, más importante, la visita pastoral. Es decir, el Papa viene como pastor de la Iglesia Universal, como principio de comunión, principio de unidad de todas las iglesias, de todas las diócesis y también del colegio episcopal, de los obispos, ¿no? Como sucesor de Pedro, que es como sucesor de San Pedro. Y esa es la dimensión más importante. Pero hay otra visita, hay otra dimensión que también es importante, y era lo que tú apuntabas,
es que se trata de la visita de un jefe de Estado. Y eso no solamente significa unos compromisos protocolarios que tiene que haber en esa visita, por eso el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España está implicado, es como cuando visita otro jefe de Estado España, con un protocolo de internacional, de diplomático, de cortesía internacional que cumplir, sino también que tiene eso que yo decía antes, una relevancia para toda la sociedad, para toda la sociedad. El Estado de la Ciudad del Vaticano es un microestado, es el estado más pequeño del mundo, tiene una superficie de medio millón de kilómetros, medio kilómetro cuadrado tiene, y entonces es pequeño en extensión, es un microestado, pero el peso moral, el peso ético de lo que significa la Santa Sede, no tanto el Estado de la Ciudad del Vaticano, la Santa Sede, que es un sujeto de derecho internacional, es decir, es un actor de las relaciones internacionales de los históricos. Hubo un tiempo que eso que llamamos hoy comunidad internacional tenía dos protagonistas, que era el emperador y el papa. El emperador, que estaba en Bizancio, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, estamos hablando de la Alta Edad Media, estamos hablando del siglo V, y el Papa en Occidente, y ya se intercambiaban, fíjate, en el siglo V, en el siglo VI, se intercambiaban, Ana, lo que hoy podríamos llamar embajadores, legados pontificios, y ya había unos representantes del Papa permanentes en la corte de Bizancio y unos representantes del emperador en la corte de Roma. Es decir, la Santa Sede del Papa, y luego después, porque el Estado Vaticano es reciente, nace en 1929, no tiene todavía 100 años, va a cumplir 100 años dentro de 3 años. Pero el Papa es un sujeto de eso que llamamos la comunidad internacional. Y todo eso tiene una relevancia social, ¿Es la primera vez que un papa va a un parlamento? No. El Papa Benedicto participó en el Bundestag, en el Parlamento alemán, pues tuvo allí una intervención. ¿Es la primera vez que ocurre en España? Sí. Y bueno, esa fue una iniciativa que se puso encima de la mesa, fue acogida muy favorablemente por el Poder Legislativo, tanto por la presidenta del Congreso como por el presidente del Senado, y también apoyado por el gobierno de la nación, aunque es poder legislativo, ¿no? Y bueno, y también cuando se planteó, pues fue visto con simpatía por él en la Secretaría de Estado, ¿no? Y bueno, y aparte de eso, pues habrá otros actos de relevancia oficial, por supuesto el encuentro con los reyes, como jefe de Estado, el encuentro con el presidente del gobierno como jefe del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, el encuentro en las Cortes con los responsables del Poder Legislativo. O sea, eso tiene una dimensión que es institucional, que es de Estado. No estamos hablando de una cuestión de partido, sino una cuestión de lo que es España como Estado en la comunidad internacional. Las relaciones entre el Gobierno de España y la Iglesia española, ya sea diócesis a diócesis con cada obispo o ya sea a través de esa entidad que es la Conferencia Episcopal Española, son y tienen que ser un asunto de relevancia informativa. Sí que es verdad que de un tiempo a esta parte han aparecido diferentes informaciones en las que siempre, a partir de la información oficial, del relato oficial, nos ha pasado ahora con la confirmación oficial de la visita del Papa León XIV, aparecen en instantes, aparecen otras informaciones que tienen parece como objetivo, de alguna manera, generar incertidumbres, dudas sobre lo que es la información oficial. Hay como una especie de el otro relato, ¿no? Y como las circunstancias en las que estamos en la sociedad española, parece que tiene ganas de llevarse la verdad, ¿no? Se plantea como, no, esto es lo que te cuentan, pero lo que yo te cuento o lo que te cuenta este medio de comunicación es realmente la verdad. Ha pasado con la visita del Papa León XIV, ha pasado con el acuerdo de Colgamuros, ha pasado con el acuerdo con la reparación de las víctimas de abusos. Más allá de entrar en cada uno de estos puntos, que desde luego puede entrar, ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que se plantean? ¿Por qué esta necesidad de contrarrestar el relato oficial con el otro relato que todo el mundo además, o que se vende como el verdadero? Bueno, esa forma de generar dudas. Sí. Bueno, pues porque a lo mejor, Ana, la duda es la que vende.
y a lo mejor la realidad de las cosas son más simples, son más sencillas y eso no vende tanto. Eso por una parte. Por otra parte, como es lógico y comprensible, todo proceso de negociación o de diálogo en un sentido más abierto tiene que hacerse desde una discrecionalidad, porque si no, no se llegaría a buen puerto, no se llega a buen puerto. Y yo creo que lo que es importante en un proceso de negociación o de diálogo es la resultante final, porque si nos quedamos en una foto fija de un punto, en ese momento a lo mejor, en ese proceso de negociación de diálogo, en algún momento puede haber un parón, puede haber un bache en esa carretera, puede haber un pinchazo, se nos pincha la rueda del coche o de la bicicleta. Por eso digo que luego hay que ver la resultante final. En este tema del viaje del Papa, es de justicia decir que hemos recibido por parte de las administraciones estatales, el gobierno de la nación, el poder legislativo, por parte de las administraciones autonómicas implicadas, Comunidad de Madrid, Generalitat de Cataluña, gobierno de Canarias, una colaboración total y absoluta, y también a nivel municipal de las ciudades implicadas, Madrid, Barcelona, las Palmas de Gran Canarias y Tenerife, que eran las dos, pues una colaboración total, total y absoluta. Si tuviera que subrayar alguna cosita, pues por la importancia simbólica e historia que tiene la presencia del Papa en Canarias. Es la primera vez en la historia, en toda la historia de la Iglesia, que un Papa visita Canarias. Imagínate. Entonces, la ilusión que hay en los fieles, en los sacerdotes, en los obispos, pero incluso en la sociedad, es enorme. Y ya digo, y tengo que subrayar la colaboración con el gobierno estatal está siendo muy buena, de disponibilidad, de colaborar, de querer, con las instituciones también autonómicas de Madrid, de Cataluña, con los medios de comunicación, sea con los oficiales, como con los privados, o sea que eso es importante, ¿no? Y hay un canal abierto de comunicación que tenemos, la comisión que hemos creado nacional, hay unas comisiones diocesanas y con una comisión pues también de carácter estatal. El martes pasado, de buena mañana, tuvimos un encuentro representantes de esa comisión nacional, también de algún representante de la Archidiócesis de Madrid, de la Comisión Diocesana, en la Comisión Vaticana, que ya ha venido una avanzadilla, han estado esta semana, llegaron el lunes y creo que se me volvían hoy. Han estado esa Comisión Vaticana de avanzadilla para preparar el viaje y estuvimos el señor nuncio y servidor, estuvimos el martes por la mañana en Moncloa, en el Ministerio de Presidencia, pues planteando los requisitos, las necesidades, y ya digo, hay muy buena negociación y muy buen diálogo en ese aspecto. Por ejemplo, por remitirme a lo que ya ha publicado, ha dicho, no quiero yo embarcarle en algún barco que no le lleve a buen puerto. El acuerdo sobre colgamuros, el acuerdo sobre la reparación de las víctimas de abusos. Se ha insinuado, se ha publicado negro sobre blanco que eran obligaciones impuestas por el Estado del Vaticano, o por la Iglesia, por el Vaticano a la Iglesia española. No es cierto. Desmiento totalmente, no es cierto. Voy al acuerdo, el otro lo conozco menos porque no he intervenido en el acuerdo sobre cuelgamuros, no he intervenido, ahí los actores han sido otros. Pero en el de la víctima sí he tenido una intervención más directa. En ningún momento, la Santa Sede nos ha obligado, nos ha mandado a los obispos a firmar ese acuerdo. El 17 de noviembre, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española tuvimos un encuentro con el Santo Padre, del que también algunos medios han querido pues, sacar consecuencias que no había, y tuvimos un encuentro de trabajo con el secretario de Estado, con el cardenal Parolin, que por cierto, como anécdota, pero que merece la pena subrayarse, estaba recién venido de un viaje de África y había llegado a Roma creo que a las 4 o las 5 de la mañana. Bueno, pues a las 8, 8 y media, estaba reunido con nosotros, con los obispos de la Ejecutiva. Imagínate. Y en ningún momento, nosotros informamos
a la Santa Sede de ese acuerdo que estábamos negociando, sobre un acuerdo voluntario de parte de los obispos, porque no había ningún mandato jurídico, ni de legislación civil, ni de legislación canónica, que nos obligara, porque recordemos que son para casos que no pueden tener recorrido judicial, ni civil, ni canónico. Por lo tanto, es asumir los obispos una obligación moral, porque no hay ninguna obligación jurídica, porque bien, son los casos que han prescrito en la legislación civil, incluso en la canónica, aunque en la canónica se puede levantar la prescripción, cosa que en la civil no, o muerte del victimario, cuando muere un delincuente, una persona ha robado un hecho, muere la persona, eso es una causa perentoria, es decir, la causa acaba, no se puede juzgar a un muerto, o una persona ha matado a otra, el homicida, el asesino muere y no se le puede juzgar. Bueno, pues en este caso el victimario ha fallecido, no se puede juzgar, pero es una asunción voluntaria de querer salir al paso, al encuentro de la víctima, con sus necesidades varias, de acompañamiento, terapéuticas, de acompañamiento espiritual, en su caso también económicas, una decisión voluntaria. Jamás la Santa Sede nos ha obligado. Estaba informada, es verdad que nos alentó, es verdad que nos dijo que le parecía bien, también se lo informamos al Papa, pero no hemos recibido ninguna coacción, ni para lo de las víctimas, ya digo, ahí yo he sido testigo más directo, como para el otro de Cuelgamuros, por lo que yo sé, tampoco ha habido ninguna imposición de la Santa Sede sobre ese tema. Usted sabe que se ha llegado a proclamar en un mitin que los obispos firmaron ese acuerdo con el gobierno de España porque si no se les había amenazado con quedarse sin la ayuda económica del IRPF. Eso no solamente es una afirmación falsa, sino que es una afirmación que tiene como fondo, pues una intencionalidad que no es buena, porque desde la falsedad del dato objetivo es una manipulación ideológica y una intencionalidad, por supuesto, que no es buena por parte del emisor de ese mensaje. Además, la Iglesia y el gobierno de España en muchos asuntos se entienden, intentan entenderse, pero hay otros asuntos en los que no se entienden. Sí, por supuesto. Por ejemplo, recientemente ha habido un debate en el seno del Consejo de Estado para ver la posibilidad de incluir el aborto como derecho constitucional. Esto sería complicado porque tendría que haber una reforma de la Constitución y para hacer una reforma de la Constitución hay que hacer muchas cosas, pero por el procedimiento agravado, claro, porque pertenece a los derechos, sí, al título bueno, pero había ahí una especie de atajo, título primero, y entonces sí, había sí, una hay especie de atajo sí, y tal. O sea, sí. la Iglesia en ese sentido lo tiene bastante claro, ¿no? El presidente Monseñor Argüello en esta semana no tuvo un desayuno informativo con periodistas organizado por un medio de prensa escrito y allí lo dijo clarísimo. O sea, si es que mire usted, Ana, mira, Ana, nosotros en la Iglesia predicamos el Evangelio, predicamos la doctrina social de la Iglesia en su integridad. Entonces, cuando hablamos por fidelidad al Evangelio, por ejemplo, defendemos la vida. Desde el momento cero de la vida, cuando está concebida y no nacida, pero que hay vida, y eso, como dijo Argüello el otro día, esto a lo mejor hace 30 años, 40 años, se podía discutir. Hoy hay una realidad científica, biológica, que no se puede discutir. O sea, que ahí hay una vida distinta. Otra cosa es si hay razones para eliminar o no, pero la existencia de la vida. Bueno, desde ese momento cero al momento final. Y eso, cuando predicamos eso, pues sienta mal a algunos. Cuando hablamos de la acogida al emigrante, cuando hablamos de los pobres, cuando hablamos de políticas sociales, que también es evangelio y está la doctrina social de la Iglesia, sienta mal a otros. Bueno, pues nosotros nos mantenemos en esa como brújula y como norte tenemos el evangelio. Unas veces unos nos aplauden y otras veces nos aplauden otros. Unas veces unos nos critican y otras veces nos critican otros. Pero nosotros nos mantenemos ahí. O sea, no hacemos política de partido, de ninguno. De ninguno. Porque no hay ningún partido que sea el partido de la Iglesia. La Iglesia no tiene ningún partido, Ana. No hay un partido de la Iglesia. Y hay eso corresponde a los laicos, a los laicos y a las laicas, cuando votan, hacer un juicio práctico de conciencia a qué opción política hay que votar. O no hay que votar. Cada uno en la libertad. Pero desde la base que nadie agota el Evangelio, faltaría más, el Evangelio no es un programa político.
El Evangelio es algo más rico y más profundo. Nadie agota la doctrina social de la Iglesia, ¿eh? Y por lo tanto nadie puede arguir que son el partido de la Iglesia, porque no existe partido de la Iglesia Católica. Es muy difícil no sucumbir, perdón, a la polarización, ¿eh? Pues sí, claro, ya en ese encuentro que tuvimos con el Papa el 17 de De noviembre, hecho, algunos dicen que el claro, Papa estaba que muy el Papa preocupado. dijo y no dijo lo que se... Fuente de primer nivel, hasta donde pueda desvelar, Yo claro. fui testigo, estaba allí. El Papa, el presidente Argüello, Monseñor Argüello, hizo una radiografía muy interesante al Papa de la situación de la Iglesia en España y de la situación social, económica, etcétera, política, de esos análisis que son muy interesantes, como le escuchamos cuando en los discursos Sí. inaugurales de la Asamblea Plenaria. Y el Papa escucha, el Papa León es un hombre de la escucha, es un hombre de la palabra oyente, ¿no? Él antes de hablar dijo, no, hablen ustedes primero antes de hablar yo, y allí hablamos libremente, estábamos los 9 obispos de la Comisión Ejecutiva y hablamos. Y después de escucharnos, él subrayó, el subrayado 1 lo hizo en la evangelización. Hay que evangelizar, hay que llevar la buena nueva, insistiendo, ¿no?, a todos, a los pobres, bueno, en línea con lo que decía el Papa Francisco y San Juan Pablo II y todos, ¿no? Y luego habló, pero en general, de Europa en general, no solamente de España, pues esa ideologización que tiene como consecuencia las polarizaciones de la sociedad, las polarizaciones y las ideologizaciones pues dentro de las comunidades. Y dijo que ese problema o ese peligro podía también afectar a las comunidades cristianas. Y que teníamos que luchar para que las comunidades cristianas, especialmente entre los más jóvenes, no ocurriera eso. Pero eso, fíjese usted, que es tan antiguo como la Iglesia. La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en torno al año 50, 60 de la edad cristiana, es decir, unos 20, 30 años después de morir Jesús, de morir y resucitar, ¿qué les dice? Dice, les recrimina el apóstol Pablo porque unos decían, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de no sé quién. ¿Ven? Los bloques dentro de la comunidad cristiana. Y les dice Pablo, ¿acaso te ha salvado Apolo? ¿Te ha salvado Pedro? ¿Te ha salvado tal? No, es Jesucristo el que te ha salvado. O sea que fíjese usted que ese peligro de división y polarización dentro de la comunidad cristiana es tan antiguo como la Iglesia misma. Eso es lo que dijo el Papa. Entonces, ante eso, ¿a qué nos exhortó a los obispos? A que evangelizáramos, a que buscáramos la comunión, que lleváramos el Evangelio, que tuviéramos una preocupación por los jóvenes, por la pastoral juvenil. Perdón. Y constatando que eso, ya digo, no es algo endémico de España, es una realidad de Europa y yo diría incluso fuera de Europa, al menos vamos a decir de Occidente. Sí, del mundo occidental. Sí. Hablando de jóvenes, la Comisión Permanente de la Conferencia ha aprobado una nota sobre el papel de las emociones en la experiencia de la fe. En esa rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente, usted fue muy claro al señalar, no sé si es que, claro, experiencia tiene y tablas también, al señalar, cuidado que esto no va contra nadie, que nadie se arrogue el decir esto va contra determinado momento. No, cuidado que esto no va contra nadie. Por si acaso ya hizo una advertencia. Aviso para navegantes. Sí. Es una nota que está publicada ya, está en la página de la conferencia. Hombre, yo le diría que concepto nota no es, porque tiene unos cuantos folios, pero bueno, eso ya son apreciaciones. Yo entiendo que si la Comisión Permanente se ha preocupado, ha sido puesta por Monseñor Francisco Conesa. Es el presidente de la Comisión para la Doctrina de la Fe, sí. Es porque hay una Pero realidad. Fue aprobada por la Permanente. Sí, es porque hay una realidad sobre la que los obispos se tenían que manifestar, sí. Insistiendo, si no va contra nadie, ¿cuál es el objetivo de la misma? Mire, esto nace de una preocupación de la última asamblea plenaria de noviembre del año pasado, donde los obispos estuvimos dialogando pues, de la realidad de fe en nuestro país, y de la realidad pues, de la vivencia de esa fe. Y entonces se encomendó a la Comisión de Doctrina de la Fe que hiciera una reflexión sobre estos aspectos. Entonces ha estado trabajando, estamos hablando de noviembre del 25, sí. Ha estado trabajando en ello
y ahora se ha presentado a la comisión permanente que hemos tenido a final de febrero, porque por estatutos, cuando la comisión doctrinal de la Comisión para la Doctrina de la Fe elabora un documento, hombre, por el contenido doctrinal que tiene que ser aprobado por la comisión permanente. Se ha trabajado en ello y la comisión permanente se aprobó, además se aprobó pues unánimemente. Lo que tiene detrás no es ir contra nadie, sino es una constatación de una realidad que puede estar presente en la vivencia de la fe hoy día, ¿no? Y mire, la nota ha tenido muy buena acogida, se ha hecho eco, como sabrá, incluso en la página del Vaticano se han hecho Sí. eco de la nota, y yo creo que es una nota ponderada y realista, ¿no? Porque vamos a ver, la dimensión afectiva, emotiva, es constitutiva de la persona humana. No somos máquinas, no somos robots, gracias a Dios. Tenemos sentimientos, tenemos emociones. Es lo que el Papa Francisco, en su última encíclica, Dilexit Nos, dice el corazón. Tenemos corazón, ¿no? Había un anuncio en la tele que ponían, no digo en la cadena, bueno, no me acuerdo tampoco cuál era, para no hacer contrapublicidad, que salían, no sé si usted se acuerda, como unos robots que hacían cosas, ¿no? Y entonces le decía a una persona, a un ser humano, pero nosotros somos más rápidos que vosotros, pensamos más rápido, tenemos más capacidad de almacenaje, hacemos tal. Y decía el otro, sí, pero os falta una cosa, el qué, la emoción, el sentimiento, la afectividad. Eso es una dimensión constitutiva del ser humano, del hombre, de la mujer, en esa dualidad constitutiva. Pero no somos solamente eso, también hay una dimensión intelectual, hay una dimensión racional de la razón. Entonces, ni la fe puede quedar encerrada solamente en el ámbito racional, pero tampoco solamente en el ámbito afectivo. Tiene que tocar la integridad de la persona. Eso ya lo señaló Benedicto XVI en esa antropología integral que toca la fe. La fe tiene que afectar a toda la dimensión del hombre. Quizá en etapas pasadas de la historia de la Iglesia se subrayaba sobre todo esa dimensión intelectual, razonable, que es importante que esté. Porque si la fe, la vivencia de la fe no va en la base de la razón, como decía Benedicto XVI, tenemos el peligro de caer en un fideísmo, es decir, en creer en un mero voluntarismo. Es importante la razón que da un factor de credibilidad a la fe, es decir, oye, eso que crees es razonable, sabiendo que las verdades de fe no se pueden demostrar como que 2 por 2 son 4 o que el agua es H2O. No se puede ser. Pero sí te dice la razón, esto es coherente, esto es creíble, la razón. Y a lo mejor en algún momento se ha olvidado esa emotividad, esa dimensión afectiva. Pero claro, la ley del péndulo. A lo mejor nos hemos ido al otro lado del péndulo, donde es importante el sentimiento, es importante la experiencia psicológica, afectiva que tú tengas para eso. Pero claro, solamente si eso no va acompañado, la razón si no va acompañada de la emotividad y del compromiso de acción, se queda en una teoría intelectual. Yo puedo estudiar el Corán y no hacerme musulmán. Una persona, un ateo, puede estudiar la Biblia y no creer, desde un punto de vista histórico, filológico, literario. Claro, la emotividad, si no va sustentada en algo, tiene el riesgo de que sea como las burbujas del champán, ¿no? Pasado ese momento de gustirrinín, perdón la expresión espiritual, pues entonces, ¿qué nos queda? Tiene que estar el apoyo de la razón, el apoyo de la razón y el apoyo luego de la praxis, porque si una fe no se hace praxis, si una fe no se hace compromiso, tenemos el peligro de convertirlo en una ideología, en una doctrina solamente, en una noxis, es decir, en algo que es meramente intelectual. Mire, le pongo un ejemplo. El matrimonio. Tú estás casada. Claro que en el matrimonio, ¿no? En una pareja, es importante, fundamental, el enamoramiento, donde hay una serie de connotaciones que no son meramente racionales. Dicen los psicólogos que se crea una situación de euforia, una situación a veces de una cierta ceguera, porque las endorfinas que se generan, todas esas cosas que dicen los psicólogos y los neurólogos. Pero claro, eso no es solo
en lo que se puede fundamentar un proyecto de vida común entre un hombre y una mujer. Porque eso puede, y quien dice el matrimonio dice una vocación Una consagrada. vocación, sí. Sí, tú un día sientes te ordenas y está muy bien y sientes el gusto espiritual que celebras una misa o haces una predicación. Pero luego llega el día a día de cada día, ¿no? Y el día de cada día, luego, cuando acaba o pasa a otra fase esa tarea de la emotividad, queda el fundamento de razón, el fundamento de la persona. Y se hace más nítido ese amor, aunque haya pedido. Y pasa lo mismo en la vida consagrada. Pues eso ocurre en la fe, es lo que dicen los obispos, es lo que dice esa nota. ¿Es importante la emotividad? Claro que sí. ¿Es importante la afectividad? Faltaría más. Jesús se encarnó, Jesús se hizo corazón palpitante, como dice el Papa Francisco, y nos recordaba el Papa León con Dilexite de la praxis, hablando de ese amor que se tiene que hacer praxis con los necesitados, ¿no? Pero no podemos quedar solamente en eso, porque eso tiene un riesgo. Tiene un riesgo de subjetivismo, tiene un riesgo de fideísmo, tiene un riesgo de caer en falsas espiritualidades. Ya digo, no se refiere a ningún movimiento concreto, sino a toda la vivencia de la fe. Ujú. No podemos terminar esta entrevista sin hablar de dos cuestiones. Una, es complicada, es difícil y además va generando nuevos acontecimientos según probablemente mientras estemos haciendo esta entrevista ya han pasado cosas. Están pasando muchas cosas en el mundo y no todas agradables. El año empezó con esa incursión. Aplico el término incursión porque es el término que ha aplicado el Vaticano. Esa incursión del ejército norteamericano en Venezuela, país que usted, como todo el continente de América del Sur, quiere muchísimo y que produjo lo que todos conocemos. Hace unos días veíamos esos bombardeos que se siguen manteniendo, ya no solamente en Irán, con las respuestas de Irán, está toda la zona de Oriente Medio, nuestra querida Tierra Santa. Hemos tenido a gente conocida de aquí de Toledo que ha tenido que salir, aunque ahora esta misma mañana hablaba con él, yo no creo que haya vivido una epopeya, digo, hombre, yo creo que salir de un búnker, llegar en autobús hasta Jordania, desde Jordania cruzar a Turquía, es una persona que usted y yo conocemos, no Sí, vamos sí. a dar más datos, yo creo que sí que es un Sí, poquito sí. epopeya, pero dentro de su humildad y tal. ¿Qué tiene que decir la Iglesia? Bueno, pues la Iglesia dice lo que dice el Papa León, lo que dice la doctrina social, lo que ha dicho también el cardenal Parolin, ¿no?, como responsable de la acción diplomática de la Iglesia. En primer lugar, el valor de la paz, que es importante. Ahora bien, esa paz, como dijo San Juan 23, no vale la paz a cualquier precio. Y eso es lo que diferencia la apuesta por la paz del pacifismo, de un pacifismo mal entendido. Porque esa paz tiene que basarse en la libertad, en la justicia, en la verdad y en el amor. Y por lo tanto, y lo que dijo también San Juan Pablo II en otros conflictos, etcétera, ¿no? En esas situaciones que tú has hablado, la de Venezuela, podríamos hablar ahora también del tema Irán, ¿no? Evidentemente, Venezuela era una dictadura donde no se cumplían los estándares de respeto a los derechos humanos y libertades individuales y colectivas. Irán era otra dictadura donde no se respetaban o no se respetan los derechos humanos, especialmente en el ámbito femenino de las mujeres, ¿no?, donde había una teocracia rondando un fundamentalismo y que también, pues como dijo el Papa Francisco, los fundamentalismos es una tentación que está en toda religión, pero no podemos caer en él porque es desvirtuar la religión. Y hay una situación objetiva. Ahora bien, lo que se hace, lo que se actúa, no puede hacerse de cualquier manera, o no se puede actuar de cualquier manera. Hay que actuar con un respeto a las reglas de juego que tenemos y que nos hemos dado. Esas reglas de juego es lo que se llama el derecho internacional. Es lo que se llama, que es muy importante en un conflicto, Ana, el derecho humanitario. Lo que se llama desde el tiempo de los romanos, el jus in bello. Es decir,
porque hay un conflicto armado no todo está permitido. Por eso hay gente, la pasada guerra de los Balcanes, que se le ha juzgado como criminal de guerra. Aquí estamos, como estamos en guerra, aquí vale todo. No, no vale todo. En la guerra tiene también sus normas, hay un derecho dentro del conflicto armado. Entonces, a la hora de intervenir, y esa ha sido la posición de la Santa Sede, primero, respeto al derecho internacional y también, segundo, buscar el acuerdo marco de actuación que tenemos, que a día de hoy todavía es la Carta de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas. Está bien puesto el adverbio. Sí, hay un Consejo de Seguridad y entonces ese uso de la fuerza, bueno, se habían dado pasos importantes después de la Segunda Guerra Mundial, con esa experiencia tan rompedora, tan destructiva, ¿no?, de los totalitarismos, de un signo y de otro, del totalitarismo de derechas y el totalitarismo de izquierdas, el nazismo y el comunismo, ¿no? Hay un pacto de las naciones que dicen, esto no puede volver a ocurrir, tenemos que acordarnos. Cuando eso se pone un poco en la trastienda de las acciones internacionales, tiene un riesgo, pero tiene un riesgo, yo creo, para toda la humanidad, tiene un riesgo para toda la sociedad. Luego tú apuntabas en concreto, ese conflicto de Oriente Próximo, de Oriente Medio, es un polvorín, lo estamos viendo, con muchas ramificaciones. El Papa Francisco estaba muy preocupado por esa zona, preocupado por esa zona. Él tuvo una expresión muy fuerte, se podría discutir. Él habló de una tercera guerra mundial por etapas, por capítulos, ¿no? Sí. Por capítulos. Entonces ahí vemos, ¿no?, cómo tiene un efecto como cuando tiras una piedra en un estanque, ¿no? Irán, Líbano, Israel, etcétera, ¿no? Turquía tocada, estamos por medio, la Unión Europea, la OTAN. Es decir, hay una complejidad en esas relaciones internacionales y hay que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. ¿Y qué tenemos como para agarrarnos? El derecho internacional y los acuerdos que libremente los estados han firmado, la Convención de Naciones Unidas, los tratados de no proliferación nuclear, etcétera. Se oyen, ¿no? Se oyen voces que hablan de nuclearización, que hablan de tecnología. Eso es una espiral que se sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Bueno, pues la última pregunta, dice el Evangelio que los últimos serán los primeros. ¿Cómo está Toledo? ¿Cómo está la iglesia de Toledo? Porque si tengo aquí al obispo auxiliar de nuestra archidiócesis y no le pregunto por la iglesia de Toledo, van a decir, pero bueno, ¿cómo está Toledo? Bueno, está hipermotivado, ¿no?, con esa visita del seminario menor a Roma, la audiencia con el Papa, pero está en muchas cosas Toledo, ¿no? Sin duda. La iglesia de Toledo tiene sus luces y sus sombras como tenemos todos, porque aquí nadie somos, es decir, eso una vez lo dijo don Marcelo, la iglesia tiene arrugas y tiene manchas porque los cristianos, y yo el primero, tengo manchas y arrugas, ¿no?, en un dato objetivo. Ahora bien, mira, yo tengo ahora un balcón privilegiado de mi servicio a la conferencia episcopal, y allí, bueno, pues me llegan y veo, ¿no?, pues un poco esa perspectiva de las iglesias de España. El otro día lo decía unos sacerdotes, tenemos que dar muchas gracias a Dios por nuestra iglesia diocesana de Toledo. Y no es caer en un chauvinismo estúpido y extraño, sino en una realidad. La realidad que tenemos aquí, no solamente del número de sacerdotes, no solamente de tener una de los presbiterios más jóvenes de España, el segundo más joven de España según estadística, el número de seminaristas que es el más alto de España con relación a la población de la diócesis, sino la pujanza y la realidad de los laicos y laicas, tantos movimientos, tantas hermandades y cofradías que tenemos en nuestra diócesis que se están preparando ahora ya para la Semana Santa, tantos grupos. Ahora, el sínodo diocesano, los más de 500 grupos que tenemos de sínodo diocesano, fácilmente pasaremos todavía más, ¿no? Esa ilusión que hay, la realidad de nuestro compromiso también en materia educativa, los colegios diocesanos, en materia asistencial, las residencias de ancianos que tenemos de la diócesis, de fundaciones, también de religiosas que hacen esa labor.
Hay para dar gracias a Dios. Mira, el otro día estábamos el fin de semana pasado en la audiencia con el Papa, ¿no? Que hubo compañeros tuyos cubriendo ese mensaje. Era una gozada ver, estuvo el seminario menor de Toledo, de los pocos seminarios menores que como seminarios existen en España, seminarios menores no reconvertidos en colegios diocesanos, etcétera, con las familias, con esos jóvenes. Todos son motivos para dar gracias a Dios, para dar muchas gracias a Dios. Y, aparte de las gracias a Dios, para tener un compromiso. Es que cada uno sigamos caminando en nuestra responsabilidad, en la diversidad de vocaciones, de servicios y de ministerios que tenemos. Los obispos como obispos, los sacerdotes como sacerdotes, los laicos y laicas del pueblo de Dios, la vida consagrada como vida consagrada, los laicos y laicas del pueblo de Dios, que soy la mayoría numérica de la diócesis, también viviendo, las familias. Qué importante el testimonio de las familias, los jóvenes. Por lo tanto, esto no es para dormirnos en los laureles, sino para dar gracias a Dios y seguir adelante, anunciando, evangelizando, proponiendo la buena nueva de ahora que vamos a celebrar la Semana Santa, de la muerte y resurrección del Señor, que es buena nueva para todos los hombres y mujeres y para toda la vida de los hombres y mujeres. Bueno, pues yo creo que podemos cerrar así esta entrevista, este enfoque a dos. Probablemente haya más preguntas que hacer, sí, pero yo creo que hemos tocado lo fundamental. Yo creo que sí, ¿no? Sí, Don César, sí. a gusto, en su casa. Hombre, aquí me encuentro en mi casa, aquí me encuentro jugando en casa, claro. Y muchísimas gracias, porque sabemos que su agenda es muy, muy apretada, pero sabemos que también siempre tiene tiempo para venir a Faltaría esta más. casa. Y además una cosa voy a decir. Toledo y esta casa tiene prioridad. Una cosa voy a decir. No hay rueda de prensa que don Francisco César dé en Madrid en su calidad de secretario de la Conferencia Episcopal Española en la que no salga Toledo. Siempre hay una cuña para Toledo y obviamente siempre para bien, ¿no? Y yo creo que, bueno, cuando los que estamos aquí y estamos siguiendo esas ruedas de prensa, pues nos sacamos una sonrisita. Así que muchas gracias, don Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Ha sido una edición especial de Enfoque A2. Volvemos la semana que viene. Buenas noches.